Soy el doctor Rolando Gianaula y para comenzar quiero agradecer la amable invitación de la Presidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, la profesora Liliana Nicolosi, y los organizadores de este workshop, los doctores Gustavo Castielo y María del Carmen Rubio. Voy a hablar de síncope, mirada del neurólogo. Definimos síncope como la pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural debido a hipoperfusión cerebral global con recuperación espontánea y completa sin secuelas neurológicas, de acuerdo a la reunión de consenso del año 2011 que observamos abajo. Agrego yo, con fines didácticos, que el inicio suele ser brusco y la duración corta. El síncope es una de las manifestaciones de la pérdida de la conciencia. Esta puede ser transitoria o permanente, y dentro de las transitorias las causas pueden ser no traumáticas o traumáticas. Dentro de las no traumáticas se encuentra el síncope, así como las crisis epilépticas, los cuadros psicogénicos y otros trastornos que cursan con pérdida de la conciencia, como pueden ser, por ejemplo, un accidente isquémico transitorio del territorio vértebro-basilar o un síndrome del robo de la subclavia. La hipoperfusión cerebral puede deberse a un aumento de la resistencia vascular cerebral o a una inadecuada presión de perfusión cerebral, deficiente retorno venoso al corazón, alteración de la resistencia vascular periférica o falla cardíaca. Los síncopes se clasifican en reflejo, lo que solía llamarse neuromediados, y dentro de ellos tenemos el síncope vasovagal, el situacional, el síncope del seno carotidio y algunas formas atípicas que son síncopes reflejos que no responden a las características típicas de los tres previos. Luego consideramos el síncope debido a hipotensión ortostática y finalmente el síncope cardíaco o cardiogénico, que suele deberse a arritmias o a cardiopatía estructural. El síncope reflejo o neuromediado es un grupo heterogéneo de condiciones mediado por reflejos cardiovasculares que se gatillan en forma inapropiada, en las cuales hay un cambio relativamente súbito en la actividad del sistema nervioso autónomo que produce una caída de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la perfusión cerebral global. La prevalencia es parecida entre hombres y mujeres, un poco mayor en mujeres, representa un porcentaje importante de consultas a guardia y de internaciones. 30% de los pacientes con un primer episodio de síncope van a presentar recurrencias y en la población general el 40% de la misma presentará en algún momento un episodio de síncope reflejo. La prevalencia es común entre los 10 y 30 años, con un pico a los 15 años, pero luego, como podemos ver en estos gráficos, también se va a ver otro pico en mayores de 65 años. Debemos considerar entonces que el síncope reflejo es la causa más común de todos los síncopes, 2/3 de todos los síncopes, seguido por el síncope por hipotensión ortostática y el síncope secundario a enfermedad cardiovascular. Como vemos en esta antigua pero representativa figura, diversas causas de síncope reflejo actuando sobre vías aferentes, como mecanorreceptores y quimiorreceptores, que luego actúan sobre el sistema nervioso central, núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo, generan por estímulo parasimpático bradicardia y por disminución o cese de la actividad simpática vasodilatación con la consecuente hipotensión arterial. A decir verdad, no se conocen a ciencia cierta los mecanismos implicados en la génesis del síncope reflejo. Se ha hablado de la teoría ventricular, mediante la cual en un corazón relativamente vacío por una disminución del retorno venoso y por actividad simpática intensa se produce una contracción ventricular que produce una estimulación de los mecanorreceptores de la pared ventricular que incrementan el tono vagal y consecuentemente bradicardia y asimismo una disminución del tono vasoconstrictor simpático que provoca vasodilatación periférica paradojal. Esta no es obviamente la única causa, dado que en corazones
denervados, por ejemplo, en pacientes con trasplante cardíacos, también se producen síncopes reflejos. Se ha implicado el óxido nítrico como vasodilatador y algunos otros neurotransmisores. Desde el punto de vista de la genética, se han encontrado familias con predisposición a síncope y algunas de ellas que la heredan en forma dominante. La estación de pie es crucial en el desencadenamiento de algunos síncopes como el vasovagal. Durante la misma hay un éxtasis de sangre en los miembros inferiores que se incrementa por atrofia muscular o insuficiencia venosa. El flujo sanguíneo cerebral es de 50 a 55 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido y la pérdida de conciencia ocurre cuando se reduce a la mitad. Es crítica la tensión arterial menor a 50 milímetros de mercurio y la pérdida de la conciencia ocurre con la tensión arterial cerebral media de 40 milímetros de mercurio. Los mecanismos que producen el síncope reflejo pueden ser vasodepresores, cardioinhibitorios o mixtos. El síncope vasodepresor es mucho más frecuente que el cardioinhibitorio, pero de hecho hay pacientes en que predomina la bradicardia sobre el descenso de la tensión arterial y los cuadros mixtos, bueno, tienen ambos componentes en forma relevante. Los desencadenantes ya los hemos mencionado. El síncope vasovagal es desencadenado durante el ortostatismo. Rara vez aparece en pacientes sentados. La forma clásica son pacientes jóvenes con síntomas prodrómicos de activación autonómica, que luego voy a mencionar, pérdida de la conciencia breve menor a 30 segundos, salvo que el paciente no sea acostado rápidamente. En el examen se observa una palidez grisácea, sudor, frialdad cutánea, taquicardia. A veces puede presentar movimientos clónicos y esto ocurre tras 14 segundos aproximadamente de hipoperfusión cerebral. La recuperación es rápida en posición supina, sin secuelas en el examen y pocos o ningún síntoma. Ya hablamos del factor genético, que en realidad es controvertido, y no olvidemos que hay cuadros sincopales que ocurren durante el sueño. Son pacientes, habitualmente mujeres, los presentan desde la infancia, suelen acompañarse de dolores gastrointestinales, despiertan y pierden la conciencia, suelen tener antecedentes de crisis de ansiedad, pero de todos modos cuidado porque los síncopes nocturnos no deben hacernos olvidar de la posibilidad de un síndrome de Brugada. Los pródromos del síncope vasovagal son vacío cefálico, fatiga, visión borrosa, sudoración, náuseas, palpitaciones, taquimnea, palidez, bostezos, y vemos una larga lista, cefaleas, dolor torácico, etcétera, etcétera, hasta que el paciente pierde la conciencia. Los desencadenantes pueden ser la estación de pie, que es muy común, pero también el calor, el ayuno, emociones, el alcohol, la visión de sangre en gente que es impresionable, la instrumentación quirúrgica, por ejemplo, ante la atención odontológica, el reposo prolongado o algunas drogas que pueden favorecer la presencia de estos cuadros. El síncope situacional se produce como consecuencia de algunas situaciones específicas. Tos, estornudos, estimulación gastrointestinal como la deglución, la defecación, o la micción, o luego del ejercicio, o luego de alimentarse, o al reírse intensamente. Mientras que el síncope del seno carotidio ocurre por la manipulación mecánica de los senos carotidios, rotación del cuello o compresión del mismo por alguna situación de cualquier índole, o por usar ropas o vestimentas ajustadas, y esto es más importante en pacientes mayores de edad. Como observamos, en los adultos mayores los síncopes suelen ser cardiogénicos o por insuficiencia autonómica. Es muy común la hipotensión ortostática y la hipotensión postprandial. Los desencadenantes son menos frecuentes y como por ejemplo la estación de pie prolongada y el calor, y también son menos frecuentes los pródromos, que son los que alertan al paciente de que va a sobrevenir
un cuadro sincopal. Hay mayor frecuencia de síndrome del seno carotídeo y síncope posmiccional defecatorio y tusígeno, y muchas veces el cuadro se manifiesta por caídas bruscas. De todos modos, más de un 30% de los síncopes en este grupo etario son vasovagales. El síncope debido a hipotensión ortostática se produce en la posición vertical por una disfunción persistente del sistema nervioso autónomo que lleva a una vasoconstricción arterial deficiente por falla de los mecanismos símpato-excitatorios correspondientes. También puede ser consecuencia de estados de hipovolemia o de medicación que interfiere con los mecanismos de vasoconstricción normales. Como vemos, esta es la lista de cuadros que generan insuficiencia autonómica y hipotensión ortostática. Los primeros, los trastornos llamados neurodegenerativos, sobre todo los tres primeros, enfermedad de Parkinson, atrofia multisistémica y falla autonómica pura, eran llamados insuficiencia autonómica primaria. Luego está la demencia por cuerpos de Levy, que también se asocia a falla autonómica. Luego tenemos neuropatías autonómicas, hipotensión ortostática inducida por drogas, por depresión de volumen y otras causas como neuropatías paraneoplásicas. La hipotensión ortostática es otra de las causas de síncope según hemos visto. La definición de hipotensión ortostática nos habla de una reducción de la tensión arterial sistólica de por lo menos 20 milímetros de mercurio o de la diastólica de por lo menos 10 milímetros de mercurio dentro de los 3 minutos siguientes a la adopción de la posición de pie. Esto también se puede observar utilizando una camilla de inclinación, es decir, realizando un tilt test. En el consenso que les mencionara previamente, también se determinó que en pacientes que tienen hipertensión supina se debe considerar como descenso de la tensión arterial sistólica, para llamarlo hipotensión ortostática, aquel que sea mayor a 30 milímetros. Observamos en esta publicación cómo, a pesar de la definición que dimos, solamente el 46% de los pacientes con hipotensión ortostática la presentan dentro de los 3 minutos. Un 15% la presenta dentro de los 3 a 10 minutos y un 39% luego de los 10 minutos, y a eso lo llamamos hipotensión ortostática retardada. Finalmente, hay pacientes que presentan un cuadro llamado hipotensión ortostática inicial, en el cual hay un descenso de la tensión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio y diastólica mayor a 20 milímetros de mercurio dentro de los 15 segundos de incorporarse. Los vasoreceptores descargan sobre el núcleo del tracto solitario y este lo hace sobre el núcleo ambiguo para estimular un grupo de neuronas cardioinhibitorias que disminuirán la frecuencia cardíaca, y a un grupo de neuronas que también en la parte baja del bulbo raquídeo inhibirán mediante el GABA al llamado centro vasomotor en la parte alta del bulbo raquídeo para que no genere vasoconstricción. Cuando desciende la tensión arterial, normalmente, en un paciente normal, lo que ocurre es que se deja de estimular la cardioinhibición para que aumente la frecuencia cardíaca y se deja de estimular la inhibición de este área presora para que por vasoconstricción aumente la tensión arterial. Esto se llama tono vasomotor. Lo que ocurre en los pacientes con insuficiencia autonómica es una falla en los mecanismos simpatoexcitatorios que llevan a mantener una tensión arterial adecuada cuando los pacientes se ponen de pie. En un paciente con hipotensión ortostática, lo primero que intentaremos es realizar un tratamiento no farmacológico. No voy a mencionar cada ítem, pero es muy importante que el paciente se levante lentamente de la cama, que duerma con la cabeza elevada, que no repose prolongadamente en cama y evite ambientes calurosos y húmedos y, por ejemplo, la constipación. También tendremos en cuenta que es recomendable para el paciente disminuir el volumen y aumentar la frecuencia de las ingestas,
que evite otros esfuerzos como los pesos y la tos. La natación es un buen ejercicio. Hay algunas maniobras periódicas que luego voy a explicar y pueden ser útiles. Y se le recomienda que al despertar ingiera 500 centímetros cúbicos de agua, lo que va a aumentar la volemia y lo va a ayudar a evitar la hipotensión ortostática matutina, que suele ser muy relevante, y le pediremos que ingiera más agua y más sal. La sal la regulamos, tratamos de administrarle 8 gramos por día o menos, de acuerdo al sodio urinario, que tratamos de mantener entre 170 y 200 mil equivalentes por litro por 24 horas, y que la ingesta de agua sea de 2,5 a 3 litros por día. La hipertensión arterial supina es un problema en estos pacientes que por su disregulación autonómica se hipotensan sentados o parados, pero se hipertensan al acostarse. Recomendamos evitar el reposo diurno y algunas drogas nocturnas de acción corta. El vino puede ayudar en parte, pero los parches de nitroglicerina, clonidina, propranolol, nifedipina, etc. pueden ser muy útiles. Esto simplemente para recordar algunas de las drogas más usadas en el tratamiento farmacológico de la hipotensión ortostática, que no voy a detallar una por una cuestión de tiempo. Se llama intolerancia ortostática a un grupo de síntomas y signos que se producen por hipoperfusión cerebral o activación simpática, que aparecen en la posición vertical y desaparecen en posición supina. Estos síndromes pueden deberse a actividad simpática reducida, como la insuficiencia autonómica primaria que cursa con hipotensión ortostática, como ya vimos, o a una reducción paroxística de actividad simpática, como en el síncope reflejo. Pero hay otro cuadro con actividad simpática aumentada llamado síndrome de taquicardia ortostática postural. Este trastorno se caracteriza por un aumento sostenido de la frecuencia cardíaca mayor o igual a 30 latidos por minuto, dentro de los 10 minutos de adoptar la posición de pie, sin hipotensión ortostática. La frecuencia cardíaca es a menudo mayor a 120 latidos por minuto. Es más común en hombres y se suele ver en edades anteriores a los 50 años, pero también se puede ver en adultos mayores y creo que es relevante que lo conozcamos. El inicio es agudo o subagudo en el 50% de los casos, y a veces se asocia a síndrome de fatiga crónica, migraña y algunos otros cuadros como desórdenes funcionales gastrointestinales. Los síntomas de hipoperfusión cerebral son visión borrosa, vacío cefálico, debilidad, etc. Y los de hiperactividad simpática, palpitaciones, sudor, dolor torácico y temblores. Hay varios tipos. Se reconoce el neuropático, que suele tener antecedentes de infección viral, el hiperadrenérgico, aquel por disregulación de volumen, y el de acondicionante, que se ve a veces en pacientes cuando realizan actividad física, luego de la actividad física. Aquí vemos un TIL test en un paciente con síndrome de taquicardia ortostática postural, donde observamos que en un momento se incrementa marcadamente la frecuencia cardíaca, mientras que la tensión arterial sistólica y la diastólica se mantienen constantes. Para el diagnóstico de síncope realizaremos una evaluación inicial donde definiremos que el paciente ha tenido un síncope. Trataremos de definir, en la medida de lo posible, un diagnóstico etiológico, estratificaremos el riesgo y en la evaluación ulterior completaremos el diagnóstico etiológico si no lo pudimos hacer al principio. Primero interrogaremos al paciente, los antecedentes personales, familiares, la medicación, las características del episodio, los pródromos, los desencadenantes. En el examen físico realizaremos una evaluación neurológica completa, valoraremos la tensión arterial con el paciente acostado y de pie durante por lo menos 3 minutos, realizaremos auscultación cardíaca y del cuello, palparemos todos los pulsos, realizaremos un electrocardiograma y además exámenes de laboratorio rutinarios. Al estratificar el riesgo de un síncope, diremos que el riesgo es bajo
nos referimos abajo con la posibilidad de que el paciente tenga complicaciones o un cuadro serio, si es un primer episodio sincopal, si el paciente tiene menos de 40 años de edad, si tiene un electrocardiograma normal y los pródromos, como pueden ser vacío cefálico, sudoración, o los desencadenantes, como pueden ser, por ejemplo, la estación de pie prolongada, un síncope postprandial o miccional, dolor, rotación cefálica, si todos estos son sugestivos de síncope reflejo. Si el paciente no tiene coronariopatías ni cardiopatía estructural, ni riesgo ocupacional, si esto no se asoció al ejercicio y si tiene antecedentes de episodios recurrentes similares. En este caso, la conducta tiene que ser el alta hospitalaria. Por supuesto, el paciente seguirá en observación y lo seguiremos estudiando, pero no requiere internación por este episodio. Diremos que el paciente tiene un riesgo alto si el primer episodio cursó con dolor torácico o dificultad respiratoria o dolor abdominal o cefalea, si presentó síncope durante el ejercicio o en posición supina, si tuvo palpitaciones súbitas seguidas de síncope o enfermedad cardíaca o estructural, o algunos criterios menores como ausencia de pródromos o historia familiar de muerte súbita en jóvenes, o tuvo un síncope con el paciente sentado. En ese caso, lo que corresponde es la internación para estudiar el paciente y se internará donde corresponda de acuerdo a la severidad del cuadro, que podrá ser en sala común o en unidad coronaria eventualmente. Ahora, cuando el paciente tiene un riesgo no bajo, no alto, es decir, no es claro lo que sucede con este paciente, lo tenemos que estudiar desde la sala de emergencia y a partir de ahí decidir las conductas ulteriores. En el diagnóstico de síncope no están indicados al inicio ni electroencefalograma, ni Doppler de las arterias del cuello, ni la tomografía de cerebro, ni resonancia de cerebro, a menos que se sospeche una causa no sincopal de la pérdida de conciencia. Y acá me estoy refiriendo fundamentalmente a un síncope que sospechamos que es reflejo. Hay otros estudios que se pueden realizar, desde luego, de acuerdo a cómo avance la evaluación del paciente, sea internado o ambulatorio. Primero, no dejaremos de evaluar la posibilidad de hipotensión ortostática, como dije al principio, tomando la tensión arterial en distintas posturas. Se pueden hacer pruebas de función autonómica, considerando la posibilidad de una insuficiencia autonómica. Sí, claro, ante la posibilidad de algún elemento que sugiera crisis epilépticas, el electroencefalograma o la videoelectroencefalografía serán útiles, así como las imágenes, el masaje carotídeo, el tilt test, incluso el holter implantable subcutáneo, del cual obviamente no voy a hablar porque es tema de cardiología, y la consulta con cardiología. Yo personalmente siempre envío al paciente a cardiología, aunque le dé el alta al principio, considerando que tiene un síncope reflejo, porque creo que es muy valioso encontrar la posibilidad de que el paciente tenga alguna otra circunstancia que lo ponga en riesgo. Estas son algunas de las pruebas autonómicas que podemos desarrollar, que no las voy a detallar por una cuestión de tiempo también, los trastornos, la variación de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en distintas maniobras, respiración, valsalva, etc. Este es el test termorregulatorio de sudor, que se hace sudar al paciente, se lo pinta con una sustancia llamada alizarina que torna al violeta en las áreas que el paciente suda y permite detectar fallas en la sudoración, por ejemplo, distales o proximales de acuerdo a su enfermedad. Este es un electroencefalograma, por ejemplo, en un estatus no convulsivo en un paciente con hipoxia cerebral que, aunque no seamos todos expertos en el tema, podemos ver estas descargas que son francamente patológicas y que acá desaparecen tras el tratamiento correspondiente.
Este es un electroencefalograma durante un episodio sincopal. Vemos aquí el electrocardiograma, hay una asistolia, vemos cómo desciende la tensión arterial y cómo el electroencefalograma no responde y puede estar precedido de una cantidad o algunas ondas patológicas previas. Es muy común el enlentecimiento de la actividad eléctrica cerebral durante los síncopes reflejos. El tilt-test o camilla basculante se acciona en forma automática. El paciente requiere un reposo previo. Se lo inclina 45 minutos o hasta la aparición de los síntomas con un ángulo de 60 a 80 grados. Se monitoriza la tensión arterial y el ritmo cardíaco y se puede sensibilizar con algunas drogas como isoproterenol o nitroglicerina que sensibilizan la prueba pero pueden dar falsos positivos. Las indicaciones son confirmar el diagnóstico de síncope reflejo en casos dudosos, diferenciar de insuficiencia autonómica. En los casos de pseudosíncope psicogénico pueden ser muy importantes si además se asocian a electroencefalogramas. Sirve para educar al paciente en que reconozca sus síntomas, diferenciar el síncope convulsivo de la epilepsia. Algunos pacientes con síncope pueden tener crisis convulsivas, diferenciar de caídas de otro origen, sirve para pacientes de alto riesgo y en el síncope inducido por ejercicio, y no se debe indicar en un episodio aislado de síncope, indudablemente. Tiene algunas contraindicaciones que tienen que ver con trastornos cardiológicos. La intolerancia ortostática, como mencioné antes, tiene varios patrones, ¿no? La hipotensión ortostática generalmente desciende la tensión arterial y la frecuencia cardíaca se mantiene estable. En el síncope vasovagal tienden a disminuir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. En el síndrome de taquicardia postural, que también mencioné, la tensión arterial suele no alterarse, mientras que la frecuencia cardíaca se eleva. Este es un estudio normal, donde vemos que la frecuencia cardíaca en un paciente en un tilt-test se mantiene estable, igual que la presión sistólica y diastólica. Aquí vemos un tilt-test en un paciente con una falla adrenérgica, con hipotensión ortostática, frecuencia cardíaca que no se moviliza demasiado, con descenso sí de la presión sistólica y la presión diastólica. Y este es un paciente con un síncope vasovagal, donde vemos que en un momento la frecuencia cardíaca disminuye bruscamente y también disminuye la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica en forma simultánea. El masaje del seno carotídeo debe ser realizado, por supuesto, con mucha cautela. La indicación son pacientes mayores de 40 años con síncopes de etiología desconocida que impresionan como reflejos y se admite que sea aún con accidente cerebrovascular previo y soplos carotídeos de acuerdo a las guías de diagnóstico en el manejo del síncope del año 2018. Por supuesto hay que tener cierta cautela y es diagnóstico cuando el síncope se reproduce en presencia de asistolia mayor a 3 segundos y o caída de tensión arterial mayor a 50 milímetros de mercurio. Un adulto mayor con síncopes recurrentes, con un examen neurológico normal, sin hipotensión ortostática y un electrocardiograma normal, debe llevarnos a considerar una causa cardiogénica. La realización de otros estudios neurológicos, en principio, no es necesaria. Pronóstico. El síncope reflejo suele tener un excelente pronóstico. La cardiopatía estructural y la enfermedad eléctrica primaria son los principales factores de riesgo de muerte súbita, cardíaca y mortalidad en pacientes con síncope. La recurrencia del síncope reflejo es del 30% a los 3 años y la tasa se incrementa en función de los episodios previos.
el número de síncopes durante la vida es el predictor más fuerte de recurrencia. Entre los diagnósticos diferenciales del síncope reflejo, valoraremos primero la posibilidad de que el paciente tenga otras causas de síncope. Por supuesto, tendremos que considerar la posibilidad de que haya tenido crisis epilépticas generalizadas o focales, o crisis funcionales, pseudosíncope psicogénico, o caídas accidentales, trastornos del sueño, síndrome vertiginoso, hipoglucemia, o intoxicación por drogas y alcohol, entre otros diagnósticos diferenciales. En el diagnóstico diferencial del síncope reflejo, es muy importante tener en cuenta dos situaciones como son las crisis epilépticas y los episodios funcionales o psicogénicos. Por ejemplo, la duración de una crisis epiléptica suele oscilar entre 20 y 200 segundos, mientras que en el síncope suele ser de 10 a 30 segundos y variable en las crisis funcionales. La epilepsia puede tener un aura, como sobre todo en las crisis focales, que precede la crisis, mientras que los síncopes tienen pródromos como vacío cefálico, visión borrosa, etc. Mientras que en las crisis funcionales estos síntomas son inespecíficos, variables e impredecibles. En el primer caso puede haber cianosis, taquicardia, mientras que en el segundo hay palidez y diaforesis, con descenso de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Y en las crisis funcionales estos parámetros son normales. En las crisis epilépticas puede haber automatismos o convulsiones, mientras que en el síncope ocasionalmente puede haber mioclonías breves, rigidez transitoria, pero en las crisis psicogénicas los movimientos son asincrónicos, bilaterales, suele haber llanto. No suele haber incontinencia en el síncope, en las crisis funcionales y sí en la epilepsia, y sí suele haber mordedura de la lengua en las crisis epilépticas y no en las otras dos situaciones. En el tratamiento del síncope, los objetivos serán prolongar la supervivencia, limitar las lesiones físicas, prevenir las recurrencias, mejorar la calidad de vida, y seleccionaremos la causa y el mecanismo implicado. Cuando el síncope es predecible o de baja frecuencia, me refiero a los síncopes reflejos, la recurrencia, recordemos que es del 50% entre 1 y 2 años. Lo que debemos es educar al paciente para que reconozca y evite los desencadenantes, calor, ambientes cerrados, que orine sentado, que evite la compresión del cuello y que reconozca los síntomas prodrómicos y que realice maniobras para interrumpir o evitar que sobrevenga el síncope. El reaseguro es que el paciente conozca su enfermedad y sepa que no es grave si puede evitar las crisis. Tiene que incrementar la ingesta de agua, la ingesta de sal en la medida de lo posible y evaluar si requiere realmente drogas antihipertensivas y las está utilizando. Las medidas de contrapresión física son eficaces, carecen de riesgos, tienen bajo costo. El paciente tiene que tener pródromos y un entrenamiento continuo para evitar la pérdida de la conciencia. Estos son algunos ejemplos de algunas maniobras. Como vemos, periódicamente el paciente, cuando tiene pródromos o síntomas que lo complican, puede levantar una pierna y ponerla arriba de un banco, o cruzar y contraer las pantorrillas, o agacharse periódicamente, o cruzar los miembros inferiores y sentarse. El entrenamiento ortostático son algunas maniobras que se ejecutan varias veces por día, requieren mucha adherencia y motivación, y realmente no está determinada su eficacia a corto plazo, pero eventualmente pueden ser útiles. Por ejemplo, en este caso, el paciente se apoya contra una pared, separa las piernas unos 20 centímetros y sostiene la pared, entre comillas, durante media hora, y así lo hace un par de veces por día o más. O cruza las pantorrillas y afloja y cruza y afloja, así varias series por día, o se para en puntas de pie
y apoya los pies, se para nuevamente y apoya los pies varias veces por día, o se agacha y se para, se agacha y se para. Y si hace este tipo de entrenamiento, eso puede favorecer la no presencia de síncope, mejorando, entre otras cosas, el retorno venoso. Ahora, si el síncope es impredecible, frecuente, altera la calidad de vida, el paciente tiene riesgo de traumatismo, si el síncope aparece en actividades de alto riesgo como conducir vehículos, manejar maquinarias peligrosas, trabajar en alturas, hay que considerar un tratamiento adicional que solo requieren el 14% de los síncopes reflejos. De todos modos, no tenemos gran cantidad de drogas que ayuden. Cuando hablaba de tratamiento adicional me refería a drogas. Agonistas alfa como la tilefrina y sobre todo el midodrine, que es un alfa 1 adrenérgico, puede elevar la tensión arterial y mantenerla más alta, colaborar en que el paciente no pierda la conciencia, sobre todo en síncopes de mayor riesgo y cuando son muy frecuentes. Los beta bloqueantes se han usado mucho tiempo, pero de hecho no hay actualmente evidencias de que puedan ser efectivos y pueden incrementar la bradicardia en algunos síndromes. La fluorocortisona, mineralocorticoide que retiene sal y líquido, que es muy útil en el tratamiento de la insuficiencia autonómica y la hipotensión ortostática, no es recomendada actualmente, pero en algún modo puede ser efectiva cuando otros recursos no sirven. Y unas drogas inhibidores de recaptación de serotonina, como la paroxetina, demostraron cierta eficacia y pueden ser utilizadas en pacientes con síncopes recurrentes. Y los marcapasos, que no son una indicación que realizamos nosotros, los marcapasos sí son más utilizados por cardiólogos, indudablemente, no están muy contemplados en los síncopes reflejos, pero recordemos que si los TIL test muestran una respuesta cardioinhibitoria marcadamente predominante, en esos casos se ha probado que los marcapasos sí pueden ser útiles. Y creo que he terminado aquí y muchísimas gracias.